Aló. Pero yo perdono, hermanos, en el nombre de Jesús. Y también pido perdón cuando me equivoco. Amén. Porque discernir bien el cuerpo es estar bien con el cuerpo. Amén. Bueno, dice la Escritura, gloria a Dios, mas tú cuando oras, yo diría entre paréntesis, si oras, mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Cómo dice? Ora a tu Padre. ¿Cuántos aquí tienen padre? ¿No hay ningún huérfano aquí? Tal vez tu papá ya no está en la tierra, pero estoy hablando del Padre Celestial. ¿Cuántos tienen padre? Si usted no tiene padre, entonces es que todavía no es hijo. Y si no se ha decidido a ser hijo, hoy es una buena mañana para ser hijo. Vamos a hacer la invitación si alguien todavía no conoce al Padre. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ayer me hicieron meditar sobre esto porque me hicieron unas preguntas. Qué bueno que me preguntan, los que preguntan. Y eso me hizo a mí ir a oír otra vez algunas cosas, porque eran unas preguntas de enseñanzas del hermano Otto. ¿Cuántos aquí oyen al hermano Otto a veces? ¿Sí lo oyen? Ponen ustedes, vaya. Entonces no cree lo que dicen algunos ministros, que esa es una palabra mohosa, que el Señor reprenda al diablo. Porque si fuera de un hombre estaría bien. Ya pasó de moda. Otros me dicen a mí, eso ya pasó vos. Yo digo, bueno, y vamos a ver qué tiene el que dice que ya pasó y no tiene mayor cosa, hermano. Entonces usted considera que esa palabra es pan fresco. Me alegra pastorearlos a ustedes que piensan así, fíjense. Dicho sea de paso, por eso estoy aquí. Porque ya no quiero perder mi tiempo en convencer a la gente. No. Ni a los ministros. Ya el tiempo se termina. Entonces yo quiero estar con alguien que se sienta identificado y que tenga testimonio del Espíritu. Amén. Algunos dicen que poner un video del hermano Otto, y es que usted se ha dado cuenta que está saturada la red. Muchos hermanos se han encargado de trasladar esa palabra, la han multiplicado por las redes, y eso es una buena multiplicación. Los panes se han multiplicado porque es buen pan. Entonces tal vez porque ven que está saturada la red y ellos no están saturándola tanto, dicen, eso es consultar a los muertos. También que el Señor reprenda al diablo, hermano. Porque no lo están diciendo ovejas, lo están diciendo ministros. Y es tan tremendo porque a mí siempre me ha pasado algo cuando oigo al doctor. Me surgen un montón de cosas cuando lo oigo. Digo, pero ¿y esto por qué no lo había oído y no lo había entendido así? Y usted sabe que no estamos afamando a ningún hombre. Por eso algunos me dicen, mira, es mejor decir que es la doctrina de Cristo. Y sí, él predicó la doctrina de Cristo, ¿verdad? Pero entre nosotros nos sentimos cómodos al hacer esas referencias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos amados, este pasaje que acabo de leer aquí nos habla de la oración al Padre. Ya notó que la oración al Padre es en secreto. Ahí lo leímos. Pero entonces tenemos que recordar que también hay oración al Hijo.
Y hay oración que se hace en el Espíritu. Y lo importante es que nosotros entendamos cuándo estamos orando con el Hijo. ¿Cuáles son las características de orar con el Hijo? ¿Cuáles son las experiencias de orar en el Espíritu? Amén. ¿Y cuáles son las características para entrar a orar por el Padre? Hace poco me dijeron, hermano, porque yo no sé, a mí me llevan mucha información. Bueno, y es fidedigna, ¿verdad? Porque trae fuentes adecuadas. Pero me contaron de un ministro que dice que él ya no entra con el Hijo, ya no entra con el Espíritu, sino que él se va directo al Padre. Que él ya no tiene por qué entrar con el Hijo ni con el Espíritu, sino que al Padre. Cuando lo oí me pareció muy presuntuoso. Porque en realidad, hermano amado, entrar al Padre no es fácil. Y ese ministro está diciendo, bueno, yo ya entro y tal vez no he entendido. Porque hoy vamos a ver nosotros cómo la oración con el Hijo se puede tipificar con aquel mandamiento que el Señor le dijo a Pablo y que no siempre nosotros practicamos, pero debemos empezar a practicar porque el Señor ya viene. Y es orad sin cesar. ¿Sabe cómo le reveló el hermano Otto la oración con el Hijo a él en lo personal? De esta manera. ¿Se acuerda que el Señor tomó a 3 de sus discípulos, los más cercanos? Hay discípulos cercanos. Y el Señor no hacía acepción de personas, sino que eran los que más les interesaban las experiencias profundas. ¿Se recuerda de esos 3? Pedro, Juan y Jacobo. Bueno, a uno de ellos le quitaron la cabeza, ¿verdad? ¿O no? Mataron a uno de ellos, ¿verdad? De esos 3. ¿Está conmigo? ¿O no lo mataron? Bueno, a veces estar cerca del Señor no garantiza que no nos vaya a pasar algo. Pero estos 3, el Señor los llevó a Getsemaní. Porque en Getsemaní el Hijo tenía una reunión muy importante con el Padre. Entonces, mientras los llamó e iban hablando los 3 discípulos con el Hijo, esa es la oración del Hijo, iban hablando. Porque la oración es un diálogo. ¿Sí? Iban hablando, ni siquiera iban con los ojos cerrados, ni siquiera estaban hincados, no estaban postrados, iban hablando con el Hijo. Entonces la oración con el Hijo es coloquial. Tú puedes ir manejando y hablando con el Hijo. Vas a una entrevista de trabajo y vas, mira, Señor, como que fuera tu copiloto. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Se van a examinar o les van a hacer un examen médico o algo que nos pone nerviosos, porque hay cosas que nos ponen nerviosos, ¿verdad? Nos da un flato, así decían las abuelitas. Siente uno aquí algo en el estómago, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Entonces, indudablemente, ahí vamos nosotros hablando con el Hijo. Mira, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Y se establece ese diálogo. Tú no vas con los ojos necesariamente cerrados. Nunca cierres los ojos cuando manejes, por favor. No vayas a decirme que el Espíritu te va a guiar, porque si te chocas, te puedes ir más rápido de lo que tenías que haberte ido. Esa es la oración con el Hijo, orad sin cesar. Todo el tiempo. Estás en el súper y hay cola. ¿Le ha pasado a usted? Y si tú todavía llevas una Biblia en la mano o sacas tu celular y el que está ahí, porque hay gente chute, ¿verdad?
Y se da cuenta y te da color que eres cristiano. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando nos dan color que somos cristianos, algunos días no nos quieren ni hablar? Hasta nos mira, hasta así. Y usted se quiere acercar más, pero más se alejan. Bueno, si no te quieren hablar, habla con el Hijo. Cuéntale todo lo que tú tienes que contarle. Así como los discípulos iban hablando con Él, Él los iba preparando, ellos iban hablando con Él, establecieron un diálogo. Esa es la oración que diríamos es más sencillo poder entrar. Pero practícala. Algunos en su carro cuando van solos ponen los mariachis. Usted no, ¿verdad? Otros ponen su música del mundo. Yo no le voy a pedir que levante la mano el que todavía oye música del mundo, porque no la van a levantar, o tal vez va a haber un valiente, pero todos se le van a ir encima. Y de todas maneras los que se les van a ir encima tal vez hacen lo mismo. Porque a veces vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la gran viga que tenemos en nuestro propio ojo. Aleluya. Pero mire, hay cosas que todavía al alma le gustan. Y dice, como voy solo, y pone ahí su música, ¿verdad? Esa que le gusta, que no necesariamente es cristiana. Va, pero también ya el sistema religioso ya le arregló la vida a mucha gente. Porque todos los ritmos habidos y por haber, solo le ponen una letra cristiana o cristina. Y ahí va usted con su salsa, si le gusta la salsa, ¿verdad? O con su rock o con su rap. Ahí hay de todo, solo que cristiano. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Taca, 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 taca. Ta, 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 ta. Y usted ahí, ta, 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 ta. Pero como tiene letra cristiana, usted dice, está bueno. Solo que la música que no es de Dios no te mete en comunión con Dios. La música que es de Dios te mete en comunión con Dios. Así que, aunque el tema es polémico, indudablemente en tu carro no crees que podrías ir hablando con Él. No pudiste orar temprano porque te levantaste tarde. Vas corriendo al trabajo, te metes hasta en contra de la vía. Piensas que el fin justifica los medios y el fin es llegar temprano. Aló. El cristiano no se debe meter en contra de la vía, hermano. ¿O sí? No, tenemos que ser respetuosos de las leyes. Ay, hermano, pero es que voy a llegar tarde. Levántate temprano. Entonces, ¿por qué no ir diciendo, Señor, ábreme? Mire, yo tengo una oración cuando voy tarde. Señor, ábreme brecha, Señor. Ábreme. Permíteme llegar. Me levanté tarde, Señor. No sé qué pasó, pero lo que sea. Pero ayúdame. Esa es oración con el Hijo. Vas a hacer una transacción comercial que es importante para ti, para tu negocio. Órale al Hijo. Orad sin cesar, no sin cesar. Sin cesar. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero esa oración también la vemos en un libro muy interesante como es el libro de Esther. ¿Cuántos conocen el libro de Esther? Qué lindo es el libro, ¿verdad? ¿Sabe usted que algunas veces los que iban a definir el canon dijeron, ese libro no sabemos si lo ponemos porque no menciona a Dios? Y en sus, ¿cuántos capítulos? 10 capítulos no menciona a Dios. ¿Se había dado cuenta ustedes? Y después de Esther, ¿qué libro sigue? ¿Sabe qué me decía hoy temprano el Señor? Diles que Esther habla de mi matrimonio con mi amada. Pero el que no se case se va al libro de Job. ¿Y qué es Job? Sufrimiento. Porque en la tribulación y gran tribulación va a haber sufrimiento, hermano. Va a haber probatorio fuerte. Le llaman en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo.
Entonces mejor seamos como Esther y preparémonos para boda. El capítulo 1 de Esther nos habla cómo la preparaban, ¿verdad? A la que iba a ser la esposa del rey. Y es que tengo que poner algunos elementos para que usted entienda lo que quiero enseñar. Y es que en el libro hay personajes. Está Mardoqueo. ¿Se acuerda que Mardoqueo era un judío y tenía un enemigo? Amán, que representa al diablo. Mardoqueo representa al hijo. Si usted oye esto por primera vez, no me juzgue, sino que permita que su mente esté abierta, su espíritu esté abierto. El rey es el padre, representado ahí. Y Hegai es el Espíritu Santo, el eunuco que iba a preparar a Esther. ¿Me está siguiendo? Tipo del Espíritu Santo. Porque solo Hegai conocía los gustos del rey. Y eso lo podemos ver en los primeros capítulos, que Esther, ¿cuántos saben que las hermanas tienen sus gustos? Yo las observo, algunas de ellas. Unas se peinan de una manera, otras se peinan de otra manera, unas se colorean de una forma, otras se colorean de otra. ¿Verdad que sí? A veces vienen con el pelo café, a veces vienen con el pelo de otro color. Bueno, cada quien, ¿verdad? Su forma de vestir es diferente. ¿Se imagina usted que un día yo diga por edicto pastoral, todas de blanco? Más de la mitad de la iglesia no vendría, creo yo. Porque obviamente les gustan sus colores, colores de primavera, colores de esto y lo otro. Así tenía gustos Esther, tenía sus gustos. Pero Hegai conocía los gustos del rey. Y el Espíritu Santo conoce los gustos de tu amado. ¿Verdad que sí? Y si los gustos de tu amado no son tus gustos, y generalmente es así. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces el Espíritu Santo dice, no te pongas eso, está muy apretado? Creí que iba a haber amén, pero no hay amén. Es que, hermano, fíjese que subí de peso. Sáquele al vestido entonces. ¿Aló? Bueno, lo cierto es que los primeros capítulos a Esther la preparan, porque hay que prepararse para estar con el rey. No es solamente de entrar hasta la cámara del rey, porque no se puede. Entonces estamos hablando en la oración al hijo, con el hijo. Y ahí vemos nosotros que Mardoqueo, que tipificaba al hijo. Note que en los diálogos que tiene Mardoqueo con Esther es la oración con el hijo. Y a partir del capítulo 4 que vamos a ver, nosotros nos damos cuenta que el enemigo de los judíos en ese tiempo engañó al rey, lo metió en una trampa para que matara a todo su pueblo, porque ese pueblo no adoraba a hombres, no adoraba a reyes, sino que solo al Dios verdadero. Entonces iban a matar a todos los judíos en un día establecido. Entonces Mardoqueo empieza a hablar con Esther y le empieza a contar lo que está sucediendo. Y Esther entra en ese diálogo y Mardoqueo le dice, tienes que entrar a la cámara, al lugar donde está el rey, porque sin duda por eso te pusieron en ese lugar. Porque si no lo haces, tú también, aunque estés en la realeza, también como judía se va a descubrir y te van a matar. Entonces el diálogo, lea usted en casa,
el capítulo 4 de Esther y se va a dar cuenta que eso es un diálogo con el Hijo. ¿Hay situaciones difíciles en tu vida hoy? Hay situaciones difíciles. Hay enfermedades, ¿verdad? Por cierto, oremos por el hermano Miguel Quiroa, hijo, para que el Señor haga la obra en su cuerpo. Él está hospitalizado. Oremos por otro hermano que fue operado con las manos del hermano Giovanni. Hans se llama el hermano, ¿verdad? Él necesita nuestras oraciones para que el Señor restablezca todas sus funciones. Pero cuando hay momentos difíciles en nuestra vida, como lo que estaba sucediendo con los judíos ahí en ese imperio, donde habían sido llevados, iban a morir, es el momento de estar orando sin cesar, hermano. ¿Le habla usted al Señor de la vecina que le hace la vida imposible a usted? ¿O no? ¿Ah? ¿Le cuenta a usted todo? Mire, aquí hay hermanas que saben lo que les estoy diciendo. En esta congregación hay hermanas solas. Algunas tienen esposo, pero como que si no lo tuvieran. ¿Aló? Entonces, ¿cuántos saben que el Señor es el esposo de la viuda? Pero en base a ese principio digo, esposo de la que está sola. Madres solteras, divorciadas, viudas, etcétera. Entonces, ¿usted sabe que a las esposas les gusta hablar o no? ¿Les gusta hablar a las esposas? Sí, ellas quieren hablar, hablan 33 palabras por 33,000 palabras por día. ¿Sabe usted que las esposas están esperando al esposo que llegue a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche para contarle todo lo que pasó en el día? Y los esposos felices oyéndolas, ¿qué va a hacer? Híjole, así mire, uno solo mira la boquita. Pero un esposo sabio, y dice que el que no tiene sabiduría, demándesela a Jehová, debe oír el corazón de su esposa. Óigala. Apague la tele, aunque esté jugando el Barça, o esté jugando el Real, o cualquier equipo que a usted le guste, apáguelo. Es más importante su esposa. Aleluya. Cuando ellas no tienen con quién hablar, qué bueno que hablan con el Señor. Eso es orar sin cesar. Le comparten de todo al Señor. ¿Y usted cree que el Señor es nervioso? ¿Usted cree que el Señor se enoja? No. Él la ama. Él nos ama a todos nosotros. Gloria a Dios. Pero, hermano amado, hay una oración también muy importante que dice la Biblia: orad con el entendimiento. Nosotros con el entendimiento hablamos con el Hijo. Es un diálogo. Pero también dice la Escritura: orad en el Espíritu. Eso es algo más profundo. Si la oración al Hijo la podemos tipificar como la oración en el atrio, lo único que se necesita es haber creído, haber pasado por la puerta. ¿Usted se acuerda del tabernáculo de Moisés? Hagamos de caso que aquí está la puerta de la entrada al atrio. Si usted está fuera de la puerta, usted no es hijo de Dios todavía. Está viendo, pero todavía no ha entrado. Entonces, qué casualidad que en el tabernáculo hay 4 columnas, que son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan de Cristo. Ellos nos hablan de su sacrificio. En el momento en el que usted por el Espíritu es convencido de pecado, usted cruza la puerta y enfrente de usted inmediatamente está el altar del sacrificio. El altar de bronce. Bronce es juicio.
Pero cuando usted ve el altar del sacrificio, lo que el Espíritu le está diciendo, el Hijo de Dios murió por tus pecados. Y puedes ser libre de tus pecados. Su sangre que fue derramada fue para limpiar tus pecados. Eso es lo primero que usted encuentra en el atrio. Y qué casualidad que es el Hijo el que murió. Por eso, con el que usted dialoga en el atrio es con el Hijo. Pero inmediatamente después usted pasa el altar del sacrificio y está el lavacro, la fuente, que habla de bautismo en agua. Por eso el que hermano, se convierte, de una vez hay que bautizarlo, no hay que esperar. Vamos a llevar en las actividades evangelísticas una piscinita, digo yo, o algo así, ¿verdad? Para que de una vez y llevar algo para que se bauticen. Porque en el atrio ese bautismo indudablemente hace una administración muy importante. Porque todo Romanos 6 nos informa a nosotros, nos revela que hemos pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que nos consideremos muertos al pecado. Nos tenemos que considerar muertos porque tenemos que estar recordando que cuando bajamos a las aguas del bautismo se hizo una tumba de agua y ahí morimos nosotros juntamente con Él. Cuando Él murió en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados. Eso lo hace efectivo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? Pero hay que entrar al lugar santo. No tenemos que ser cristianos solo de atrio. Tenemos que seguir avanzando al lugar santo. ¿Y ahí qué cosas había en el lugar santo? Para no irme hasta allá y salir de la carpa, mejor me quedo aquí. Hagamos de caso que este es el lugar santo. Por aquí está un candelero de oro con 7 luces, alimentado por aceite, tipo del Espíritu. En el atrio solo había luz del sol, porque por eso en el atrio oramos con el entendimiento. Es la mente. Estamos hablando y recibimos en el mismo idioma respuestas. Amén. Pero en el lugar santo estaba totalmente como esta carpa, solo que eran pieles de animales, ¿se acuerda? Y estaba oscuro. Pero lo único que iluminaba la oscuridad en el lugar santo era el candelero de oro. Entonces ahí la oración del lugar santo es con el Espíritu. A través del trabajo del Espíritu Santo, Él es el que guía, Él es el que ilumina. Y todo el trabajo sacerdotal que se hacía ahí era bajo guianza del Espíritu, bajo la luz del Espíritu. ¿Me está siguiendo, hermano amado? ¿Está aquí conmigo? Entonces, qué importante es que nosotros nos demos cuenta que ahí estaba el candelero, aquí estaba la mesa de los panes de la proposición. Y enfrente, si aquí ya estaba la entrada al lugar santísimo con un gran velo, ¿sí? Algo que no permitía el paso. Aquí estaba el altar del incienso. Ahora, mire pues, el sacerdote tenía que despabilar, tenía que limpiar las mechas, por así decirlo, del candelero de oro para que siempre hubiera luz. Hermano, necesitamos que nuestro Señor como sacerdote nos limpie las mechas. ¿Usted se ha dado cuenta que una candela, la mecha se puede llenar de cierta materia negrita, ¿no? Y se puede apagar por eso la candela. Por eso dígale usted al Señor, ahí cuando esté en el atrio, límpiame con tu despabiladera. Amén. Que Él nos esté limpiando. Hermano amado, esa mesa de los panes de la proposición eran 12 panes, ¿se acuerda?
Porque 12 eran las tribus de Israel y 12 es número de gobierno. Cada uno de los panes era y representaba y correspondía a una de las tribus. Pero también, como eso nos habla a nosotros de la necesidad de ministrarnos. Pero había algo interesante, el sacerdote se comía 6 panes para él. Esa es la porción que Dios nos da a nosotros, lo que necesitamos. Eso habla de palabra que necesitamos para nosotros, pero los otros 6 panes eran para Dios. Pero lo más importante ahí es que esos 12 panes hablan de 12 áreas que nosotros antes de entrar al lugar santísimo deberíamos de entregar. 12 áreas. Lo tremendo, hermano, es que no solo representaba a las 12 tribus, que lo podemos estudiar nosotros despacio. Yo voy muy rápido en un panorama para que usted tenga hambre. Y busque, en lugar de las licas de la tarde, lea la palabra, medite, platiquen en familia para sacarle provecho a este día. También nos habla a nosotros de los 12 discípulos. Cada uno de ellos representa un área. Ahora mire, aunque usted y yo no querramos, una de esas áreas es el área de Judas. ¿Y para usted qué significa Judas? Usted no le pondría Judas a su hijo, ¿verdad? Una vez le dije que ni al chucho le ponemos Judas, ¿verdad que no? Y cuando alguien le pone Judas a alguien es con otra intención. Pero ¿qué tipifica Judas? ¿De qué habla Judas? Traición. Entonces, hermano amado, qué tremendo, porque todos llevamos un Judas adentro. Usted se le ve bien espiritual hoy aquí, bien bonito en el espíritu, ¿verdad? Pero lleva un área ahí que debe de entregar. Ahora, a mi pastor lo que le revelaron sobre esto fue algo tremendo, que de eso no se habla ahora. Pero le mostraron que el que no entrega el área de Judas, lo ahorcan. Híjoles. Y eso habla de infidelidad ministerial. Usted sabe que hoy pueden haber ministros que hasta no les gusta el ministerio, pero de eso viven. Entonces dicen, tengo que seguir. Eso es infidelidad ministerial. Y a Judas lo ahorcaron. Pero hubo otro ahorcado. ¿Se acuerda usted de Absalón? Tenía tan buena cabellera que las hermanas tal vez se la podían envidiar a Absalón, una tremenda cabellera. Pero con esa cabellera, cuando iba huyendo, se quedó trabado y se quedó colgado. Y se acuerda que uno de los generales de David lo mató. Pero Absalón, ¿qué estaba haciendo en contra de David? Estaba siendo desleal. Absalón habla de deslealtad como Judas habla de traición. ¿Por qué tan quieto? Estamos meditando, ¿verdad? Absalón se ponía donde iban a buscar a David. ¿Sí? Y les decía, mi papá no va a tener tiempo de atenderte. Yo te puedo atender. Y sacaba su pancarta, ¿verdad? Estaba haciendo campaña política. Porque lo que quería era votar a su papá David. Deslealtad ministerial.
¿Lo digo o no lo digo? Fíjese que yo a veces me pongo nervioso cuando ya voy terminando templos. Porque salen los Judas y salen los Absalones. Pero que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Los que saben de qué estoy hablando saben qué es lo que estoy diciendo. Aleluya. Así que cuando aparezca un su Absalón por ahí, que le diga: mira, yo te voy a atender, porque el pastor ya te das cuenta que no tiene tiempo nunca. Tú pides tu cita de administración y te atiende como 3 meses después. Esos son absalonazos. Pero volvamos a lo bonito. Aquí, mesa de los panes, candelero, altar del incienso. Solo hablamos de un área. ¿Quién tendrá aquí el área de Pedro? Primero actúan y después piensan. Primero hablan y después piden perdón de lo que dijeron. Pedro, aquellos que hacen un estudio de la personalidad de Pedro dicen que tenía el temperamento sanguíneo. No podía controlar sus emociones, Pedrito. ¿Habrán Pedritas y Pedritos aquí que no saben cómo controlar sus emociones? Cuando sienten ya dijeron, híjole, o ya pensaron. Bueno, no tengo tiempo para ver a los 12, pero analícenlos en casa. A los mismos patriarcas, los 12 patriarcas, ahí hay un Dan que se puede comparar con Judas. Entonces, si nosotros no entregamos estas áreas, no vamos a poder llegar a la oración con el Padre, que es donde está el arca. Dice amén, ¿me está entendiendo? Y es que es ahí, en el arca, donde se revelan los secretos de Dios. Es ahí donde el Señor le hablaba a Moisés cara a cara. ¿Se acuerda que cuando... Es que mire, hermano, la Biblia es tan tremenda, ¿verdad? Los propios hermanos de Moisés le querían dar golpe. ¿Cierto? La hermana quería la función de Moisés y el hermano también, Aarón. Pero qué bajada de moto la que les da el Señor. ¿Eran profetas ellos dos? Sí, el Señor les dijo: ustedes son profetas, no eran falsos. Pero les dijo: miren, a ustedes como profeta yo les hablo en sueños, en visión. Pero a mi siervo Moisés yo le hablo cara a cara. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que a María le escupió la cara a Dios. ¿Ha leído usted eso? Y por 7 días estuvo leprosa. Es decir, que lo que tenía adentro se lo sacaron afuera a María. Pero lo que dice el original es que Dios le escupió la cara a María por lo que estaba haciendo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, es necesario que nosotros entreguemos nuestras áreas delante de Dios para que no nos traicionen. La oración en el lugar santo puede ser todavía en el entendimiento, pero nos meten cuando dice oren en el Espíritu. Eso ya no lo entendemos, porque es hablar en lenguas, es orar en lenguas. Por eso, hermano amado, no deje de orar en lenguas. Es que usted no sabe los recursos tan tremendos espiritualmente que usted está perdiendo. Cuando usted habla en lenguas, está hablando en código. Una ocasión yo estaba en California, mi esposa me acompañó, nos invitaron a una iglesia pequeña, no sé si te acuerdas, Yadi.
Y hubo una presencia de Dios, porque mire hermano, a veces en los grupos más chiquitos es donde más presencia de Dios hay. No es que a mí me dé cosa los grupos grandes, pero qué lindo es cuando la gente se mete. Y cayó una presencia de Dios, hermano. Y estábamos hablando en lenguas cuando el Señor me dijo: cuando ustedes oran en lenguas, el diablo no entiende. Es un código. Él no puede entrar ahí, se vuelve loco porque no sabe qué es lo que están diciendo. Cuando nosotros solo oramos con el entendimiento, Él sabe qué estás pidiendo. Si tú estás pidiendo al seminarista de los ojos verdes para que sea tu novio, el diablo ya lo sabe y te va a mandar un montón de inconversos con los ojos verdes, hombre. ¿Me estás entendiendo? Si tú le hablas de tus debilidades, el diablo va a oír. Pero si tú en lenguas le hablas y oras en el Espíritu, no entiende nada, ni sus demonios, que el Señor los reprenda. Y estableces una comunicación directa con Él. Por eso, si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, pídele al Señor con todo tu corazón. Vuelve, Éfeso, vuelve al primer amor, a las primeras obras. Porque no hemos dejado a Esther. Ahí vamos a regresar con Esther. Pero mire usted las facetas de la oración en el Espíritu. Cuando tú entras a orar en el Espíritu, a veces vienen éxtasis. Éxtasis. Y cuando Dios utiliza un éxtasis, es porque quiere hacer un trabajo profundo en nosotros. ¿Se acuerda de Pedro? Pedro no quería ir a los gentiles porque los consideraba, como cualquier otro judío, como perros. Hasta el Señor, cuando se le apareció la sirofenicia, parece que lo hubiera ofendido. Pero le dije: yo vine a las ovejas perdidas de Israel. El pan es para los hijos, le dijo. Y qué tremenda esa mujer, ¿verdad? Gentil. Hasta los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos, le dijo. Y él se quedó maravillado. Qué tremenda fe la de esa mujer, que se conformaba con migajas. Y con las migajas, y cuando vio la fe que tenía, el Señor liberó a su hija. Pero tenemos que entender que el plan venía para los judíos. Pero ellos no lo quisieron. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Entonces dijo: me voy a los gentiles. Pero Pedro no entendía. Tuntún Pedro. Entonces lo metieron en éxtasis. Pero antes de eso, usted tiene que darse cuenta que primero lo metieron a ayunar. Es que usted quiere entrar en éxtasis y solo desayunos. Pero fíjese bien ahí en Hechos 10. Mucha tarea para leer en casa. Él estaba ahí en la azotea de una casa de Simón el curtidor. Y el Señor lo motivó a que ayunara. Por eso, hermano, mire, cuando el Espíritu le diga que venga a ayunar, ayune. No puede venir al templo, ayune en casa. Pero oiga al Espíritu que le dice que ayune. Y entonces lo pusieron a ayunar. Empezó a las 12 del día. ¿Quién empieza un ayuno a las 12 del día con ese calor? Pero él empezó a la hora sexta. Y conforme estaba buscando del Señor, note que no es automático. Estamos hablando sobre la oración que necesita la iglesia en estos tiempos para ser restaurada. Usted no va a ser restaurada con 1000 mensajes. Usted va a ser restaurada con aquello que el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que la palabra le enseñó, lo va a motivar a hacer. Si no, nos quedamos solo con conocimiento. Él estaba buscando, no sabemos cuánto tiempo. Estaba ahí, si usted quiere, en oración con el Hijo. Pero cuando estaba en oración con el Hijo, Pedro no estaba listo. Entonces lo meten a un éxtasis. Oración en el Espíritu.
en el lugar santo para orientarlo. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Lo que le dijeron es: no llames inmundo. Los gentiles, a través de los animalitos inmundos. Nota cómo sí a los gentiles los tenían como animales. No llames inmundo a lo que yo ya limpié. Por eso, hermanos, ustedes que están yendo a las plazas, cómo me gozo de ver a los hermanos que están yendo a las plazas, abrazando a los charamileros, hermano. Eso solo lo hace el Espíritu. ¿Verdad qué lindo? Ahí los miraba yo abrazando. Y yo digo, bueno, si pueden abrazar a los charamileros, ¿por qué no se abrazan entre ellos aquí en el culto? Dicho sea de paso. Porque aquí nos debemos amar, aunque seamos diferentes. En el éxtasis era duro ese hombre, ¿verdad? Porque 3 veces lo tuvieron que meter en la experiencia para... Él todavía decía, no, yo no puedo comer nada inmundo. Él estaba con la ley todavía, hermano. Él no había entendido qué clase de evangelio el Señor estaba trayendo. La oración en el Espíritu nos puede sacar aún de estar conscientes. Pueden haber raptos de entendimiento, cosas que no entiendes. Y aún hasta traslados en la espera del Espíritu. Hermano amado, si nosotros no anhelamos eso, si solo venimos todos los domingos, qué aburrido. ¿Verdad que es aburrido? Si siempre hacemos lo mismo. Si no hay experiencias nuevas, si no tenemos experiencias en el Espíritu, en el lugar santo. Pero regresemos a Esther. No sé cómo voy con el tiempo y no quiero ver, pero ya me pusieron la María, así que tengo que acelerar ahora. Esther hablaba con Mardoqueo, tipo del hijo. Pero en el capítulo 5, leamos del 4:16. Dice, desde el 15: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Note que se decretó ayuno. Hay momentos que hay que decretar ayuno, hermano. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. ¿Quién se apunta? 3 días. Noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré. La novia ayuna, hermano. Aquí no nos podemos hacer los quesos. La novia ayuna. Igualmente, y así entraré al rey. Quiere decir que en el lugar santo, antes de entrar al rey, que sería el lugar santísimo, hay que hacer ejercicios espirituales, hermano, como el ayuno. ¿Lo nota usted? Voy a ayunar 3 días y entonces entro al rey. ¿Por qué nunca tenemos o casi nunca tenemos una experiencia con el Padre? Porque no nos preparamos. ¿Me entiende? No nos preparamos. Ahí estamos hermosos de tanta hamburguesa. Así el tamaño de las tortillas que algunos se comen. Pero no hay llamado al ayuno. Y eso es ahí, previo a. Bueno, pero tengo pocos minutos y tengo que acelerar la cosa. Capítulo 5. Y aconteció que al 3er día de ayuno, ¿verdad? Se vistió Esther su vestido real. Ah, qué lindo. Porque dice, el que ayuna, lávese la cara, dice. Para que nadie se dé cuenta que ayunó. Por eso a veces me cae mal cuando alguien dice, ayuné 21 días. Ay, entonces, para que los hombres lo sepan. Y aquellos que todavía dicen que ayunaron un día más que Cristo, para hacerse más importantes que Cristo. Entonces dice que ella se puso su vestido real, se arregló. Y ese arreglo, hermano, véalo espiritualmente.
Ella se puso bonita para el rey, pero de adentro, aunque lo hizo afuera, aquí en el texto. ¿Cómo será que usted llega delante del Señor? ¿Se acuerda las instrucciones para Ruth? ¿Cuáles eran las? Lávate, úngete y ponte tu mejor vestido. Ya a Esther ya le habían enseñado con 6 meses de aceites y 6 meses de mirra. Usted conoce eso, ¿verdad? 1 año para entrar a la cámara del rey. Y nosotros queremos entrar como Juan por su casa. Por eso no entramos. Ahora mire pues, usted sabía que había una ley que cuando el rey no mandaba a llamar, él podía matar. Lo único que hacía una diferencia era que con su cetro de oro él lo extendiera hacia la persona y entonces podía entrar con el rey. Esa era una ley que había ahí. Pero eso nos indica a nosotros que indudablemente entrar donde está el rey, estamos hablando de entrar donde está el Padre, la esfera del lugar santísimo, donde está el arca de su presencia. Y eso es importante para los músicos, para los cantores. Si no hay ayuno, si no hay oración, si solo lo que se sabe es tocar y cantar, la cosa no funciona. Porque ellos son los que nos conducen al arca. Pero nosotros también tenemos que estar preparados en el culto. Entonces fíjese pues, dice: y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y púsose en el patio de adentro de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Esa era una como patio, pero podemos llamarle, me gusta cómo le llamó el doctor Ríos en esa ocasión, la sala de las audiencias. Enfrente de donde está la cámara del rey, donde está en su trono. Entonces la cámara de las audiencias es previo a entrar donde está sentado el rey, para que él te escuche. Oración en la esfera del Padre. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermano, ella ya iba limpia, con sus mejores galas, con sus mejores perfumes. Entiéndalo espiritualmente, porque el pecado huele mal, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Y entonces, hermano, a veces en la sala de las audiencias nos podemos quedar mucho tiempo porque no estamos listos. Puede ser que ya del atrio pasamos al lugar santo, pero no logramos entrar. Cuando usted experimente el orar sin cesar, cuando usted experimente las diferentes facetas de la oración en el Espíritu, usted va a notar la diferencia cuando entra con el Padre. La va a notar. Y es ahí donde el Señor le va a revelar cosas tremendas, hermano. El que se le revele a la novia cuando viene el novio va a ser en el lugar santísimo. Y si nosotros no estamos acostumbrados a entrar, vamos a andar en el atrio. Y los del lugar santísimo se van a ir. Y nosotros todavía preguntando. Mire, yo cuando me reúno con los pastores y hablamos un poco de escatología, yo les digo: miren, con lo que está pasando, ¿no será que ya se fueron los que se tenían que ir? Y ni cuenta nos dimos. Porque, hermano, la novia es poca. Porque son pocos los invitados, los que aceptan la invitación. Fíjese que Esther tuvo que correr un riesgo tremendo, porque dijo: si perezco, que perezca. Porque si el rey no le daba no extendía su cetro, la mataban por ley. Ahora no es que nos maten necesariamente físicamente, pero indudablemente sí debemos de morir a las cosas que no le agradan a Dios. Y que el Espíritu nos está diciendo: mira, ese tu carácter no me gusta. Aquí tan bonito que te ves, hasta espiritual te ves, pero en la casa pareces energúmeno. Y eso no pasa aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿O sí?
Aquí como cantas y como danzas, pero en la casa levanta las manos, pero para sonarle a otro. Aquí tampoco pasa, ¿verdad? Entonces, mire, hermano amado, en la recta final de este mensaje, podemos estar mucho tiempo en la sala de las audiencias porque no hemos logrado todavía estar listos para entrar. Fíjese que Mardoqueo no pudo entrar a las áreas reales porque cuando él supo del decreto donde iban a matar a todos los judíos, dice que se rasgó las vestiduras como lo hacían en ese tiempo y se vistió de saco y cilicio. Y el que entraba hacia el rey lo mataban. Esther le mandó nuevas ropas y no quiso porque él estaba triste por lo que iba a suceder. ¿Usted se ha dado cuenta que la iglesia no se ha dado cuenta todavía cómo está este país? Porque no hay modo que nos vistamos de saco y cilicio, no literal, pero de intercesión. Es más, los cristianos se la pasan chateando en contra de las autoridades. Los cristianos se vuelven más políticos de nuestra Guatemala. En lugar de estar intercediendo y que el Señor haga una obra donde tenga que hacerla, es decir, vestidos de saco y cilicio. Muchas veces nos ponemos nosotros a mover los ambientes espirituales inadecuadamente. Hermano amado, no hable mal de sus autoridades. Yo sé lo que le digo. De ningún tipo de autoridades hable mal. Primero, no le consta. La prensa dice muchas mentiras, las redes dicen muchas mentiras. Usted no tiene la posibilidad de saberlo. Y la Biblia le dice a usted que usted ore por sus autoridades para vivir quieta y reposadamente. Mucho menos vaya usted a los llamamientos que hacen para ir a protestar. Tal vez usted siente ganas de ir, porque ahora es cristiano de la nueva ola. Y agarra su pancarta y afuera no sé quién y afuera no sé cuándo. A usted no le toca, a usted le toca orar por sus autoridades. Verso 2, y fue que como vio a la reina. ¿Quién vio a la reina? El rey. Al estar en la sala de las audiencias, si estás preparado, si te has preparado, el rey te va a ver. Algunos nos desesperamos porque, mire hermano, estar en la sala de audiencias puede durar horas. ¿Por qué el hijo oraba toda la noche? Y eso que él tenía acceso. ¿Cuánto tendremos que orar nosotros para que el rey nos invite de la sala de audiencias al salón del trono, donde él extiende su cetro y le ofrece a Esther hasta la mitad del reino? Porque a veces andamos como andamos, frustrados, enojados, amargados, enfermos del alma y del cuerpo, porque nos hemos quedado sin entrar donde tenemos que entrar. Porque nuestra carne, mire, ahí no se puede entrar en la carne. Y la carne no es solamente pecado. La carne es el propio programa que nosotros tenemos para nuestra vida y nuestras familias. A veces estamos orando, Señor, yo quiero graduarme de esto, y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, Señor, y todos los diezmos te daré, ¿verdad? Como Jacob. Y es plan humano. Nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿tú estás en esto? Yo estoy inquieto por esto, Señor. Yo quisiera hacer esto, Señor. Pero ¿estás tú ahí? Y antes de actuar debemos de tener testimonio que Él está con nosotros. Mire, como este es tercer templo, ¿verdad?
Ya le dije que de repente va a ser profético. Y el Señor ya viene. Conste que no es el de Jerusalén, ¿verdad? Pero para mí es el tercer templo que construyo. Y en la bendita misericordia de Dios, el Señor lo ha respaldado. El Señor ha sido bueno. Y eso me indica a mí que realmente Él estaba en el asunto. Porque 100% de seguridad a veces uno no tiene. Pero lo cierto es que el Señor, cuando tú estás necesitando algo, pero mira, hermano, no pidas cosas pequeñas, sino que pídele al Señor que Él te ayude a que tu carne, tus sueños, tus metas, tus proyectos sean los de Él. Y que estés dispuesto a dejar tus proyectos, tus sueños y tus cosas. Porque has entendido que Él tiene otra cosa para ti. Lo que tiene para ti siempre va a ser mejor. Cuando yo tuve que renunciar al pastorado, fui a tocar puertas porque yo estaba de tiempo completo en ese tiempo. Y tenía que comer, tenía que cuidar de mi familia. ¿Para qué se fue? Estarán pensando algunos, ¿verdad? A mí Dios me dijo que tenía que salir. Y hoy entienden muchos de ustedes por qué yo salí. Y si no lo entienden ahora, lo entenderán después. Pero lo cierto es que fui a tocar puertas otra vez donde yo trabajaba antes. Y recuerdo que el que era mi jefe en ese tiempo, fue mi jefe antes y me dijo, él ya no estaba en el Señor. Si yo te ayudé a poner tu taller de estructura metálica, tu empresa de estructura metálica, para que tú ya fueras un aceros arquitectónicos, me dijo. Es una empresa grande. Y yo sabía que si yo me hubiera dedicado exclusivamente a eso, hubiera llegado a hacer eso. Pero a mí Dios no me llamó a hacer eso. Y Él me decía, deja todo. Aquí te vamos a ayudar para que te desarrolles. Y ciertamente empecé a trabajar otra vez en lo secular, porque Dios me permitió tener las herramientas para hacerlo. Pero no era el plan de Dios. Porque Él quería que siguiera su plan. Y su plan no siempre es fácil. Pero qué lindo es saber que cuando el Señor te confirma, y eso lo confirma en el lugar santísimo, ahí en la esfera del Padre. Muchos de ustedes tienen preguntas. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Si esto es de Dios, si esto no es de Dios. Metámonos todos a la esfera del Padre, donde Él nos confirme. Porque si vamos con la seguridad de lo que Él nos dio, porque ahí se revela Él no nos va a dejar avergonzados. Él no va a dejar avergonzados a nuestros hijos. Si vas a un matrimonio donde el Señor en la esfera del Padre te lo confirmó, no vas a tener problemas. Por lo menos del tamaño que a veces tienes. Porque te metiste ahí en el lugar donde el rey alargó su cetro de oro y te dijo, ¿qué quieres? Ahí en el lugar santísimo, yo termino, es donde tenemos que estar preparados para pedir espiritualmente hablando. Porque el rey dice, hasta la mitad del reino te daré. No se me olvida a mí que seguramente ahí en el lugar santísimo, Juan Hus, un escocés de los tiempos de los reformadores, Juan Hus, ahí lloraba y ¿sabe qué era lo que pedía? Señor, dame a Escocia. Señor, dame a Escocia. En otras palabras, que todos los que viven en Escocia te conozcan. Tal vez tú vives en una colonia donde hay mucha gente inconversa y mucha gente necesitada. Tal vez ahí en el lugar santísimo Dios te va a poner cuando te diga ¿qué quieres? Lo que vas a pedir va a ser trascendental.
para el reino de Dios en la tierra. Póngase de pie, hermano amado. Aleluya.